Hola, querido Elmer, nos estamos viendo más seguido que de costumbre, me parece. Sí, querida, qué bárbaro, qué bárbaro. Esto de la pandemia nos tiene así, ¿verdad? Sí, sí, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, es muy bueno a pesar de que ha habido una tragedia en esta semana y bueno, a mí me gustaría mucho empezar esta charla un poco dándole una honra a los muertos y a esta terrible accidente en el metro que ha pasado aquí en la ciudad y que nos tiene a todos dados vuelta de la cabeza, ¿verdad? Sí, no, realmente pues yo mando un abrazo a los deudos. Eh, es, es muy impactante perder seres queridos y perderlos en accidentes es todavía más. Entonces, mando un abrazo de consuelo y bueno, desgraciadamente la vida tiene que seguir y nosotros tenemos que estar allí. Por supuesto, y nosotros tenemos que estar aquí para hablar precisamente de una novela que nos ha gustado muchísimo, que se llama Ella entró por la ventana del baño, que a mí me parece que está también con una mirada puesta en los más jóvenes lectores, digamos, ¿no? No solamente porque hace alusión a una canción de los Beatles y marca un poco tu historia con la música, sino que hay toda, probablemente porque sale por Alfaguara, hay toda una cosa con la portada, que pareciera ser que tú eres eternamente joven, digamos, ¿no? Parece una persona que está siempre mirando un poco hacia el futuro. ¿Es un poco eso? Sí, claro. Te quiero decir que tengo muchos lectores jóvenes y también que los lectores adultos cuando leen mi obra se sienten jóvenes por el tema de los recuerdos. Y lo Ujú. lleva al recuerdo el lenguaje, lo lleva también las canciones y también lo lleva siempre yo planteo una posibilidad a los lectores de participar y de Ujú. descubrir qué es lo que sigue, cuáles son las rutas que tiene que seguir el investigador, el zurdo Mendieta, es decir, y entonces participar de esa manera, que es una manera, digamos, eh, cerebral, siempre hace que todos nos sintamos un poco mejor, porque a mí también como lector eso me ocurre, y te quiero contar que una vez tuve una experiencia extraordinaria que fui a presentar uno de mis libros en una ciudad y ya se instaló todo, ¿no? Era como una librería y entonces llegaron y se sentaron como una docena de ponquetas. Chicos, ya sabes, vestido de negro, con botas, con de colguijes, todo así, ¿no? Y dieron toda la presentación, toda la charla. Y cuando ya dijeron preguntas o respuestas, supongo que era el líder de ellos, levantó la mano y dijo que ellos eran mis lectores y que habían venido a agradecerme porque era el único escritor que utilizaba el lenguaje que ellos usaban en las calles. Y hizo una seña, los demás se pusieron de pie y se fueron. Ahora, es cierto también el tema de la juventud, teniendo en cuenta que el zurdo Mendieta es un hombre siempre joven, me parece a mí, digamos, ¿no? Pareciera ser que pasa el tiempo, pero él mira al mundo con unos ojos, no sé si de adolescente, pero sí de persona joven. Sí, yo creo que sí, fíjate que lo que me acabas de decir, hay muchas personas que siempre me preguntan que si qué tanto me parezco al zurdo, yo creo que en eso es lo que me parezco. Es Ujú. decir, que no mirar al mundo, a lo que nos rodea, a las otras personas, desde una óptica de la edad, digamos, sino mirarlos desde la mejor postura que es la postura cuando uno tiene todos los sueños, tiene todos los deseos, se siente capaz de todo así, y es cuando uno es joven, o cuando menos esa fue mi historia, ¿no? Que sentirse capaz de muchísimas cosas. Y el Sur de Mendieta tiene eso.
Y creo que igualmente lo sumándolo con la prudencia, pues puede ser un investigador efectivo, pero el hecho de no darse por vencido, de aterrorizarse, pero digamos no siempre, sino que voy a ver qué me está pasando, porque esas son actitudes muy jóvenes, de no caer, digamos, en las trampas de la mala vida, en las trampas de los obstáculos que una vida tiene, sino de ponerse frío, ponerse, digamos, reflexivo para superarlos. Y yo creo que esa es una de el zurdo de nunca permanece mucho tiempo en su zona de confort. Y yo siempre insisto eso con los jóvenes, atrévanse, salgan de su zona de confort, para descubrirse a sí mismo qué es lo que uno puede hacer, tiene que abandonar eso de todo muy bien, la casa, los alimentos y la cama el celular, no, a ver qué tengo dentro y qué hay allá. Y el zurdo es así. Ujú. Ahora, también pensaba que como esto es para la UNAM, para el CASUL, pensaba también en estas voces generacionales que nos separan. A mí, cuando yo era joven, yo no pensaba en cuánta edad tenía la persona que hablaba conmigo, al contrario, siempre trataba de ponerme más edad de la que tenía, digamos, ¿no? Para ser un poco escuchada. Ahora me resulta a veces difícil decir algo en el sentido de que todo se ve generacionalmente, digamos, ¿no? Hay como una seña de identidad que tiene que ver con el año de nacimiento. ¿Cómo ves eso, teniendo en cuenta que estás hablando precisamente de los jóvenes y de tus jóvenes lectores? Pues yo lo veo muy grave porque hay una tendencia en el mundo actualmente a dividir a los seres humanos de muchas maneras, ¿no? En el campo de la política, en el campo de em, eh, ¿cómo se dice? De los hinchas, pues, unos con unos, otros con otros. También eso, los jóvenes, los maduros, los viejos, y a mí tampoco me parece correcto, porque a mí me pasaba lo que tú, incluso yo pregunté a mi abuelo varias veces, dime, ¿qué se siente ser viejo? Y él decía, pues, Ujú. pues no, no se siente Claro. nada, lo más que el cuerpo no es el mismo, lo que me decía, pero lamentablemente no, hay que trabajar, hay que hacer cosas, Ujú. no hay que darse por vencidos, es que es lo mismo, pero el cuerpo, claro, el cuerpo se nota, pero mientras yo creo que mantengamos nuestro cerebro activo, eso se convierte pues en peccata minuta, ¿no? Hablo con la gente grande. Y los Ujú. jóvenes, yo creo que todos los jóvenes deberían de tener un amigo, no un mentor ni un maestro, un amigo así, que tenga mucho más edad de ellas o de ellos, que les doblen edad. Y lo que hay que platicar con ellos, que era lo que yo decía, era platicar de la vida, ¿eh? Platicar del poder, platicar de las posibilidades que uno tiene como ser humano. Yo nunca pregunté a los mayores con los que platiqué por qué estaba en la circunstancia que estaba, por qué les había ido así, o por qué no eran ricos, o por qué no eran pobres. No, pero todo el mundo, no sabes los consejos que me dieron desde viejos que eran alcohólicos, que claro, conocí varios, viejos que eran sacerdotes, pero de esos que seguían las reglas a rajatabla, ¿no? Así, tuve dos amigos así cuando era chico, y los que habían hecho deporte, que habían triunfado, los que habían fracasado, es decir, todo, o sea, y todos tenían una razón, y los que me daban, digamos, los que me dieron los consejos más directos eran los alcohólicos, los que aparentemente habían fracasado en la vida, en qué no me debía descuidar. Y Ujú. casi todo tenía que ver, ser joven no es todo, ¿eh? Ser Ujú. joven no es todo. Ponte listo, usa tu cabeza, ¿qué es eso? Sí, si no soy delantero, no soy sí, usa tu cabeza. Claro, yo lo entendía, pero yo a veces pues, y yo creo que los jóvenes tienen que recuperar como esas formas. Ujú. Algunos adultos, claro, que les gusta conversar y que no les gusta dar consejos es
muy difícil. Yo al menos, mi familia y jóvenes, yo me llevo bien con todos. Y una de las razones por la que me llevo bien es que nunca les doy consejos. Y Ahora, ¿Mm? tú también eres padre, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese pase, digamos, de ser padre de chico a ser padre de joven? ¿Cómo te ha llevado? Nunca te he preguntado sobre eso, digamos, y ahora lo voy a aprovechar. No, pues ellos dicen que fui de un buen padre, que, Ujú, por ejemplo, los puse en contacto a todos, llevé al teatro, ujú, llevé al cine, todos los tres son lectores, entonces ujú, siempre conversar con ellos, siempre, en por las profesiones que tienen, ellos más o menos despuntan así. Por ejemplo, mi hija pues es periodista, ¿no? Y ujú, dicen que es buena. ujú, Aquí vive en Culiacán, aquí trabaja y pues, todos me dicen que qué buena es, que para las ujú. entrevistas que es muy difícil porque le gusta entrevistar políticos y pues bueno. Uf. Y mi hijo el que sigue, ella es la menor, mi hijo el que sigue en el medio es músico, es percusionista y él estudió en Lisboa. Y entonces desde cuando se quería ir yo le dije, pues, es que tienes que irte aquí en México, ¿dónde vas a estudiar eso? Entonces al final me dice, ¿sabes qué? Tengo dos opciones, Lisboa y Minnesota. Pues elige. Y eligió Claro. Lisboa. Y la razón de Lisboa era porque ahí había maestros de brasileños, había maestros de Cabo Verde. Y claro, por Qué supuesto. maravilla. Entonces él estudió, al principio, pues ya sabes, está estudiando, pues tocaba con la orquesta de la universidad, mandaba sus trajes, sus fotos con traje y moñito y los instrumentos. Pero en cuanto egresó, voy a hacer, hacer mis propios proyectos con mis amigos. Y desde entonces, que si un grupo de rock lo invita a tocar la batería en una grabación o concierto, va, y claro, pertenece a un grupo donde él es el percusionista y pues está muy bien consigo mismo. Ujú, Y él igual, yo le dije, oye, le avisaba, sé que Stamp, o sea, está buscando percusionistas. Si quieres, te los consigo. Vamos a ir a Nueva York y bueno, hemos ido, siempre los vamos a ver actuar porque Stamp tiene un teatro ahí, no sé en qué calle, ¿no? Y me dijo, pues sería interesante, dice, porque es un grupo ejemplar, pero no, vieras qué gusto estoy aquí, me dice. Toco, ujú, no sabes cómo toco. Y bueno, entonces, y mi otro hijo es actor y también escribe dramaturgia. ajá. Mi otro hijo vive en Lisboa, ahí se quedó a vivir, y el otro hijo vive en Mallorca y es vecino, vive como a 10 minutos de Manacor, tú vas a identificar porque el Manacor vive nada menos que Rafa Nadal. Y Ah. mi nieto, que tiene 5 años, va a una de las escuelas de Rafa Nadal, porque él quiere mucho a los niños y siempre ayuda y lo encuentran en la calle, un tipo súper amable, dice mi hijo, que es increíble por la fama y por el dinero que tiene, que es. Entonces, Claro. y ellos a veces que me dicen cosas, no, pues, qué bárbaro. A veces nos acordamos, dice, de todo lo que hacías con nosotros y la verdad, muchas gracias. Qué bueno, eso es buenísimo. Ahora, por otro lado, también está todo el tema de la tecnología. Yo veía a Claudia Sheinbaum el otro día en una conferencia de prensa donde lo regañaba a este chico que hace todo el tema tecnológico, que es el jefe, digamos, el director, porque puso a la gente de mayores de 50 años, entre la que me incluyo, con un gatito, ¿no? Como si estuviéramos mirando todos jubilados. Entonces todo el mundo protestó. Entonces digo, es que a veces saber de tecnología, que es una herramienta más, no significa para nada saber de la vida, digamos, ¿no? Que no, claro que no, la tecnología es un instrumento y los científicos que están, digamos, trabajando ahora en nanotecnología, todas esas cosas que tienen que ver más con el futuro que con el presente, dicen que puede haber en el futuro un algoritmo que se desarrolle y que no nos quiera a los seres humanos. Y que bueno que tenemos que tener mucho cuidado, que todo lo que ha previsto Philip K. Dick con los androides puede ocurrir, entonces que hay que manejar la tecnología con cuidado, que no hay que depender de ella,
que la inteligencia emocional y la inteligencia tecnológica, pues lo de los robots y todo eso, siempre tendrán un límite. Hasta de pronto se ve por ahí que ya ves que en Oriente están haciendo robots ya físicamente muy bonitas y muy bonitos. Y a entrevistas que le han preguntado, yo he visto dos, que ¿cuál es tu diferencia con un ser humano? Y dice que no tengo alma. Entonces, ¿qué significa que tener alma? Pues bueno, muchas cosas. Sí, Kazuo Ishiguro decía que el próximo premio Nobel lo va a ganar una inteligencia artificial. Ay, sí. Esperemos que no. Esperemos que no. No, no. Cuando tú hablaste de dramaturgia, todas tus novelas son vertiginosas, digamos, ¿no? Pasan cosas casi todas las páginas, digamos, no podríamos decir que son novelas estáticas. Ahora, en este caso, me dio la sensación de que había como una especie de dramaturgia, que había una especie más de teatro, digamos, ¿no? Entre las conversaciones que había. ¿Te interesa el teatro? ¿Cómo ves esta manera de acceder a la creatividad? Sí, pues bueno, sí, dentro de yo tuve una etapa de preparación para que tenía que ver con el escritor que yo quería ser, con el proyecto que yo me hice a futuro. Y dentro de eso tomé un curso de dramaturgia con un dramaturgo mexicano muy bueno, que se llama, ya falleció, Jesús González Dávila. Creo que él marcó el tiempo de Julio Castillo y todo eso. Era como, digamos, los dramaturgos que sonaban con Margules y ese tipo que, digamos, dieron como un impulso a la dramaturgia mexicana. Claro, universitario él, ¿no? Entonces, yo tomé un curso con él porque claro, yo aspiraba, ahí yo aprendí dos cosas, aprendí instrumentos y elementos para diseñar personajes, crear personajes, es decir, cómo imaginar los personajes y cómo hacerlos actuar. Eso lo aprendí allí y aprendí también lo que es el poder del lenguaje, digamos, yo pregunté una vez a mi maestro cómo es, qué tan fuerte o qué tan impactante es lo voy a decir, una mentada de madre en escena, y cuál crees tú que es la diferencia con una mentada de madre escrita en un texto. Y fíjate lo que él me respondió, dice, eso yo lo he pensado y yo pienso que en escena es 25% más impactante. Ah, perfecto. Y entonces yo aprendí de esas cosas y muchas otras, y desde luego escribir diálogos y todo esto. Y es muy probable que tú hayas experimentado una cercanía con el teatro Ella entró por la ventana del baño, porque aquí decido una vez más utilizar el guión de diálogo, que hacía muchísimo que no lo utilizaba. Entonces, pues eso está muy ligado al teatro, aunque mi maestro usaba los dos puntos. Y yo aprendí a usar los dos puntos también por él, ¿no? Entonces, pero yo creo que el origen viene de allí, de la dramaturgia. Creo que es bastante importante en mi formación. Y es muy curioso porque mi maestro se quejaba, fíjate, se quejaba que los dramaturgos no leían narrativa, y lo cual él decía que era una lástima, y que los actores tampoco, ¿sí? Y decía, es una lástima porque se están perdiendo perfiles de personajes, me decía, crear personajes, y a veces en una novela hay personajes también creados que uno termina por aprender. Claro, era un dramaturgo de aquellos, ¿no? No sé, espero que existan varios todavía, todos los que enseñan a escribir. Sí, yo cuando era joven leía muchísima dramaturgia, digamos, y había como en una especie de impresión, no importaba si era literatura, si era dramaturgia, digamos, se imprimía absolutamente todo. Entonces, a uno le llegaba a veces el teatro, a veces la literatura misma, digamos. Ahora está también bastante dividido, ¿no? Todo eso. No, sí, por eso, digamos, cuando Harold Pinter fue galardonado con el Nobel, a mí me dio mucho gusto porque dije, Claro, se han acordado que los dramaturgos también son creadores, ¿no? Porque claro. acuérdense que yo creo que desde Samuel Beckett no se reconocía a alguien que escribiera de dramaturgia así, pues tan poderoso,
o cuando menos que fue lo principal parte de su obra, porque hay otros noveles como Soyinka, por ejemplo, Walt Soyinka, Ujú. escribe dramaturgia y que también tiene una carrera en el cine, pero él básicamente es novelista, al menos como yo lo conozco. Lo conocí a él una vez, ¿Ah, súper sí? simpático, sí, no, se sentó a mi lado en una mesa y yo le pagué la comida, lo mandé a pagar la comida, le dije al becero, yo pago la cuenta del señor. Y claro, el virus, ya cuando le dijeron está pagado aquí, y el virus se sentó conmigo, platicamos 5 minutos, me dio las gracias y todo eso. Fue muy bueno Ay, qué, conseguir. qué maravilla. Ahora, te quería preguntar, ¿en quién te inspiraste en el siciliano, Elmer? ¿Qué Es, es- investigué? no, ¿en quién te inspiraste, digamos? Porque es un malhechor un poco, no sé, creativo, no sé. Creo que hay un modelo de, el, en la actualidad no sé cómo esté digamos, cuál es la presencia del ejército en el mundo del narcotráfico, es la verdad, no sé. El, Cuando fue el Culiacanazo yo defendí a la población y defendí al ejército, porque pues estaban indemnes, ¿no? Y el, la, pero hubo una época, digamos en los años 60, 70, que ellos eran así, cuando menos lo que se hablaba de ellos, lo que se percibía de ellos, lo que yo escuchaba de ellos, era así. Y tuve la suerte, digamos, eh, de tener 2 amigas que habían tenido alguna relación con 2 personas diferentes, pero de altos mandos. Y en algún momento, cuando ya no la tenían y pues seguimos siendo amigos, ¿no? Me contaron algunas cosas, claro, no todo, pero sobre todo lo que tiene que ver con el tema de eso, de que no perdonaban, de que eran personas muy duras, que no temían a nada ni a nadie, y que también eran líderes muy impositivos que lo seguían. Pero pues eso pasó que será hace 50 años, algo así, ¿no? Entonces, dentro del proyecto que yo tenía para sumar con el de la pelirroja, pues me gustaba ese, porque son muy Mm, extremosos. Y entonces, ujú, como son muy extremosos, es como un placer, digamos, en algún mm, momento, contarlos juntos y a la vez unirlos, ¿no? Que tengan ujú, una relación final dentro de una novela. ujú. Cuando escribes una novela como esta, ¿te queda algo después de escribirla? ¿Piensas seguirla o ya la terminaste definitivamente y ahora a inventar otra aventura para el Sur de Mendieta o alguna otra novela? No, sí, sí, eso es así. Yo termino, pongo punto final y pongo punto final. El, ah, Ujú, el, Cuando puse punto final ella entró por la ventana del baño, yo ya había empezado otro proyecto en el que estoy trabajando, que es una novela de anticipación, pero digamos a corto plazo. Ocurre en 2052. Y quiero ujú, contar, digamos, lo que he preguntado a mis amigos científicos que pudiera haber pasado con nosotros, con la población, con los jóvenes, y que también a mis amigos que saben de economía, pues, cómo ven, cómo estará el asunto. Es decir, todo eso los sectores con los que yo tengo contacto, de preguntarles a los ambientalistas, todo eso. Soy miembro del Colegio de Sinaloa y allí, salvo Jaime Labastida, que es poeta, y López Sáenz, que es pintor, y el Patrón de Rueda, que es director de orquesta, todos los demás son científicos, ¿sí? Y son científicos top, o sea, así ujú, pues están en el límite, así. Y yo pregunto cosas a ellos, entonces que me digan cómo va el asunto, ¿no? Y en asuntos legales, pues al doctor Diego Valadez, que es, pues siempre me orienta, ¿no? Fíjate que un día yo quería escribir una novela sobre los testigos protegidos en México. Y pues ujú, primero voy a preguntar al doctor Valadez, que es también mi compañero en el colegio.
Y ya tuve una plática con él y me dijo, no, en México no funciona, me dice. Es más, me dice, en Estados Unidos tampoco funciona tan bien como salen las películas, así que puedes hacer la novela si quieres, me dice, pero pues no hay correspondencia, no hay nada interesante que te podamos contar. Sobre todo a mí me interesaba porque, ¿no te acuerdas del caso de Digno Ochoa? Sí, por Sí. supuesto, claro, que apareció muerta, suicidada, no sabemos cómo. Ándale, ándale, sí. Y entonces a mí eso me llamaba la atención, pero para trabajarlo de esa forma. Ujú, Y él lo de digno me dijo que era digno de una novela, pero que ujú. lo de la otra área no. Y bueno, mientras no encuentre yo cómo empatarla, digamos, pues ahí voy a estar. Ahora tú, bueno, acabas de ser doctorado honoris causa por la Universidad de Sinaloa. ¿Cómo es la universidad en Sinaloa? Este, acá se ve como una universidad bastante poderosa. Eh, ¿qué piensan los jóvenes de ella? ¿Cómo está ahí? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, yo soy maestro ahí. La universidad tiene prestigio en algunas áreas. Por ejemplo, en agricultura son top. Es decir, Ujú, es una carrera de las más antiguas y es campo de investigación. Tienen un campo, así, una agrícola investigación y la escuela de la Facultad de Agronomía pues está fuera de la ciudad, está como a unos, ¿qué será? Unos 20 kilómetros, digamos, ¿no? Y es una de las universidades que recibe muchos estudiantes de otros países. Es decir, es muy buena. Y después creo que sería la Universidad de Civil, de Ingenierías, pero Ingeniería Civil particularmente, que es de construcción, y porque tiene que ver con construcción de canales, de desniveles, con la agricultura misma, que es cómo hacer digamos, un regadío en un terreno, que el terreno es irregular. Entonces ahí los civiles pueden entrar ahí, además de puentes, carreteras, casas, calles, todo eso, ¿no? Entonces, esa facultad está muy, muy bien. Y claro, como están muy bien, la mayoría de los estudiantes se sienten bien, saben que están en una universidad importante. Y ahora yo trabajo yo doy clases de literatura, entonces nosotros hemos enseñado a ellos el, a no sentirse menos. Como es ujú, en Ciudad de México, dicen, es una universidad de provincia. Pues mangos, ujú. ¿no? En primer lugar conseguimos, ya no digan provincia, ya dicen los estados, ¿no? Y entonces ellos van a los congresos de estudiantes de letras y de siempre vienen muy bien, pero llevan ponencias y les va bien, pues, o sea, estamos a nivel, estamos a nivel. También muchos han hecho sus doctorados en la UNAM o en la Complutense, pues yo mismo pues soy egresado de la UNAM, entonces sí sabemos de qué va el asunto, ¿no? Pero sobre todo eso, hacer que los Claro. alumnos pues no se sientan unos estudiantes de provincia marginados, sino que se sientan dentro del universo que están viendo. Y claro, eso hace que todos, digamos, pues siempre se sientan que están en un universo del que participan y del que les pertenece. Y yo como maestro pues hago muchos experimentos con ellos, Ujú. así que ellos luego cuando lo cuentan a los amigos, ¿qué? ¿A poco así lo hacen ahí ustedes? No, acá es normal, llega el maestro y nos da clases y anota en el pizarrón. No, acá no, las clases son súper divertidas, nos las pasamos súper bien y bueno, los hacemos vivir, disfrutar la experiencia de ser estudiantes de una carrera. Y eso también pasa en las otras facultades, ¿no? Que la de química es muy buena también. Así, estoy Ujú. hablando de lo que es el nivel de investigadores, de que descubren cosas y bueno, creo que la universidad tiene un nivel emocional muy bueno y en los últimos años han puesto a una persona en la editorial, que yo por cierto soy su asesor, que ha convertido los libros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues están tan bonitos o están hasta más bonitos que los de la UNAM.
Competimos con la Universidad de Nuevo León, que ellos no se descuidan nunca, pero están muy bien. Y ¿Quién claro, es esa persona? es la doctora, que Ah, doctora, claro, en letras, se llama Elizabeth Moreno Rojas. sí, sí. Y bueno, la universidad ha sido invitada a la feria de Frankfurt 2 veces, fíjate. Y yo he ido como académico y bueno, también pues ya como escritor. Y a la Universidad de Londres también, donde he ido como académico y como escritor. Y entonces el hecho de que esas universidades estén ahí, bueno, es por algo, pues. Y ahora pues está en el consejo directivo de las universidades de América Latina y solamente hay dos de México, la UNAM y nosotros. Entonces, Yo siempre estoy muy, me sabe mucho a misterio el sinaloense. Uno de mis mejores amigos es de Sinaloa. Es además un médico muy avanzado en el tema del aborto, ha hecho muchísimas cosas con respecto a eso. Y siempre pienso, ¿por qué el sinaloense es tan visto hasta el futuro, digamos, ¿no? Como que es tan osado, es mucho más osado que el propio integrante de la capital. Siempre me produce mucho misterio, digamos, ¿no? sí, sí bueno, la gente que yo conocí cuando era estudiante allá en la capital, el, era gente muy luchona, pero era como el día a día. Sí, Ujú. mis compañeros en la facultad y claro, había gente que tenía mucho dinero, que eran compañeros de grupos, ellos tenían otras preocupaciones normales y no precisamente estudiar. Pero la mayoría eran gente, como decimos acá, eran raza, de hijos de gente que trabajaba y todo esto. Y yo una vez fui con uno de mis compañeros a su casa, primera vez que yo vi que un hijo besa a su padre. Acá no se usa eso. Y después yo le conté a mi papá y me dice, bueno, él me dice, yo besaba a mi papá. Y le digo, yo nunca te he besado a ti, porque no quieres. Yo di un beso a mi padre, fíjate, pero era una costumbre y bueno, y después yo tengo todavía un pero gran amigo de allí y con sus padres grandes amigos, ya están muy grandes, tienen como más de 90 y hasta están muy bien a pesar porque se cuidan muchísimo, ¿no? Con la pandemia y esto. Pero la mayoría de la gente se preocupaba mucho por día a día. Y los norteños, como nos decían nosotros, siempre como que traíamos otra cosa en la cabeza, además de la escuela y todo eso, ¿no? Pero también hay gente ya realmente que vale muchísimo la pena en Ciudad de México, ¿eh? Las, Mm. yo conocí gente tan capaz así, tan capaz. Igual que aquí, gente muy capaz que cancelan proyectos por cualquier cosa, ¿no? Y proyectos de vida, proyectos científicos. Mi compañero de escuela más inteligente, que un día me lo encontré dando volantes en una calle, y por un partido. Le dije, ¿qué haces allí? No, pues es que soy candidato. Estás loco, le dije. Si a ti te hacíamos en la NASA por allá, ¿no? Pues, no, no, le dije. Y le dije, ahorita voy a tener una entrevista en tal sitio con el doctor fulano de tal que dirige el programa de doctorado fulano de tal. Piénsalo y cáenos. Y nos cayó. Y se lo presenté, antes de presentarlo, difícil que yo, un compañero, le di el perfil de él, un tipo de los más, es un genio, el más inteligente. Pero lo encontré ahí y me dice, no, preséntamelo. Total, eso y consiguió terminar su doctorado y claro, ya no andaba que andar repartiendo volantes o querer ser Candidato de diputado. nada. Sí, no, Claro. Claro. Ahora, hablando de tus viajes, ¿qué cosas has vivido como aventuras en tus viajes? ¿Has vivido aventuras que has puesto en los libros, o te las guardas probablemente para un libro de memorias? no, no. Fíjate que yo quería escribir, José Ovejero me convenció de escribir un libro de viajes hace muchos años, Ajá, hace como ajá. 15 años, no sé.
y dije, lo voy a hacer. Y empecé a recopilar notas. Y las notas, por ejemplo, una de las veces que fui a Río de Janeiro, que intenté meterme a las favelas y que no me dejaron. Y que luego le conté a Rubén, a Fonseca, y me dice, qué bueno que no te dejaron. Me dice, no tienes nada que andar haciendo ahí tú. Así que, por ejemplo, esa fue una linda experiencia porque llegué al límite y había un restaurante. Y al restaurante iban a cenar gente de los lados, digamos, donde no estaban ellos, los de las favelas, y del otro lado, pues, la otra gente. Y ahí se reunían. Y me tocó esa experiencia muy linda, ¿no? Ajá. Claro, ellos no me dijeron, yo pregunté a un mesero que si podría conseguirme hablar con ninguno y me dijo, no, ellos no hablan con nadie. Bueno, Ujú. ya lo dejé así, nada más ver, estar allí. Por ejemplo, esas experiencias que yo las fui recopilando. Una de las veces que fui a Iguazú, que fui como a las cataratas como 3 veces. Ujú. Bueno, tú sabes, en el Mar del Plata. Uno de Claro, qué maravilla. Sí, pero el pueblo que más me ha gustado de Argentina es uno que se llama Mina Clavero, que está en la montaña. Ajá, Me encanta ese pueblo, yo quiero volver de ahí. Córdoba. Sí, Ujú. exacto, sí. Entonces, digamos, las experiencias en Colombia, en Cali, Medellín, en Bogotá, en Manizales, es decir, Bucaramanga, todos los lugares donde he estado, hay mucho así. Realmente yo pienso que soy un escritor muy afortunado porque pronto empecé a recibir muchas invitaciones y pude ver, por ejemplo, en Nicaragua, pues fui una vez a la Centroamérica Cuenta y pues me pude Ujú. dar cuenta porque yo no soy de los que se queda en el hotel, sino que me salí de a platicar con la raza y encontré, por ejemplo, exguerrilleros que habían sido combatientes de la miseria más abyecta, ¿no? Entonces, arrepentidísimos, canalizando odios y todo eso, ¿no? Pues bueno, yo les solté los dólares que traía, pues ya, no, ya como que Claro, yo me la arreglo en casa. Y Europa, pues Europa es increíble porque la educación que tenemos nosotros, hay muchos íconos claro. europeos, Notre Dame, la Colonia, los nombres de las ciudades, el Vaticano, Roma, de la Uffizi en Florencia, en Nápoles, que fue tantas veces de dominio español, ¿no? Y que ahí fui ahora recientemente, fue el último viaje, lo hicimos allí. Y no, hombre, ya estaba yo peleando con los taxistas porque no dejaban jugar a Chucky Lozano. Ahora vale dar chance a Mertens, ¿y por qué no meten al Chucky Lozano? Y los taxistas, ¿saben qué pasa? No, muy lindo. Muy lindo. Y bueno, las comidas son increíbles de Sí. todos los países. Y bueno, pues ya te dije, uno de mis hijos vive en Lisboa, el otro vive en Manacor. Ahí yo a veces digo que es vecino de Rafa Radal, lo cual no es cierto. Pero Pero vive cerca. que son unos paraísos eso, de veras, es increíble ya. Cuando querramos ir, Leonor y yo, ellos ya nos pueden conseguir una casa para vivir 6 meses o un año o un mes o lo que sea. Y te juro que antes de la pandemia estábamos a punto de eso, de tomar la decisión. Mm. Pero ya vino la pandemia, pues ya hay que quedarse en casa, ¿no? Ahora, y los amigos escritores, tú eres muy amigo de Arturo Pérez Reverte, este, ¿qué, qué, qué cuentas de esa amistad? Bueno, eres amigo de muchos escritores, ¿no? No Pues sé. es una amistad el- una amistad de verdad, así, muy buena, que las amistades de verdad son como en las buenas, en las malas, en las peores, siempre estamos allí. De que, por ejemplo, cuando me operaron del corazón, Leonor lo mantuvo en secreto, pero no tenemos idea cómo se enteró Pérez Reverte. Y como al día siguiente, cuando yo estaba, o sea, llegando a casa en convalecencia, me llamó y habló con Leonor y me dijo, déjame nada más saludarlo. ¿Puedes? Pues sí. Y me dijo, nada más te saludo, macho, vas a salir de esa. Ujú.
Entonces tú, wow, ¿cómo lo consiguió? Ni idea. Porque fue más o menos empató con la FIL, bueno, no sé. El caso es que él llamó y yo me quedé muy impactado con eso. Y Leonor le dije, ¿tú has dicho a Arturo esto? No me dice nada, a nadie me dice, tus amigos me pueden matar y amigas, pero no. Entonces yo he creado muy buenas amistades y en España, pues aparte de él, pues también con Javier Marías he cenado. Esta ha sido la charla con Elmer Mendoza, autor de la última novela, Ella entró por la ventana del baño, la primera para Alfaguara, otra aventura maravillosa de su detective, el zurdo Mendieta. Ha sido también una charla grata, como de amistad, para que todos los asistentes al Cazul y todos los asistentes a esta charla lo vean más cercano a este gran escritor de México y del mundo. Hasta la próxima charla.